Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de formación en Microvalue. En esta ocasión vamos a tocar un tema que creo que es bastante interesante y creo que varios de vosotros mostraron interés en la sala de Discord, y no es otro que el cómo gestionar una cartera de inversión, una cartera para el inversor particular, es decir, en base a qué criterio o en base a qué criterios asignamos un peso u otro a cada una de las posiciones o empresas en las que queramos invertir. En otras palabras, ¿por qué a una empresa o a una posición le asignamos un peso del 9 o del 10% en lugar del 2 o el 3%? ¿Qué características o qué razones o qué motivos pesan en esa decisión? Y esto no será otra cosa que mi opinión, mi juicio, mi manera subjetiva de ver las cosas, que probablemente difiera de otros inversores profesionales. No obstante, creo que es un punto de vista que me parece, en mi opinión, el más acertado, por eso es el que tengo yo, y creo que este será bastante útil de cara al futuro. No obstante, pues como todo en la vida, no es tan sencillo de gestionar en el día a día. Sí la teoría, pero no tanto la práctica. Pero bueno, vamos a verlo con algún ejemplo sencillo, real, que yo mismo aplico en la cartera de Microvalue, y creo que después de este vídeo te quedará todo más o menos claro. Sin más, vamos allá. Bueno, en primer lugar, deberemos definir, antes de nada, el número de posiciones que tengamos en nuestra cartera o que nuestra cartera de inversión tenga. Una cartera de inversión, siempre hablamos de un inversor particular, debería tener entre 1 y 25 posiciones. El límite lo pongo en 25 porque creo que es el límite para el cual cualquier persona, pues digamos, pasado ese límite, deja de prestar toda la atención que requiere cada una de sus compañías. Es imposible, en mi opinión, tener, digamos, conocimiento dinámico o conocimiento actualizado en tiempo real de lo que ocurre en 50 o 100 posiciones de nuestra cartera. Es imposible, ¿no? Y tener 50 posiciones o 100 posiciones en cartera, para mí, es una falsa seguridad, porque al final desconocemos totalmente qué pasa en esas empresas, y para mí es mejor tener menos, tener 20 o 15 empresas que sí controlamos qué está sucediendo en el día a día de cada una de esas empresas, la posición competitiva, las dinámicas de su sector, etc. Entonces, ¿en base a qué tener 1 o 25 posiciones? Pues a medida que vamos ganando en preparación profesional y en tiempo que le podamos dedicar a esas empresas, y en base al riesgo que queramos asumir en nuestra cartera de inversión. Es decir, si contamos con una altísima preparación profesional y tiempo al que dedicarle, pues podemos llegar a tener incluso una sola posición. No obstante, el riesgo aumenta mucho, porque siempre va a haber eventos o circunstancias imprevisibles, como sea una pandemia, una guerra, acontecimientos totalmente fuera de control o que se nos escapa pues de lo que estudiamos de la compañía. No obstante, si solo tenemos una compañía en nuestra cartera, pues es lógico que se nos escapen muy poquitas cosas que no sean acontecimientos de carácter de cisne negro, que se llama, ¿no? Es decir, acontecimientos que por mucho que estudiemos la compañía, por mucho que estudiemos las dinámicas del sector, nunca vamos a prever, ¿no? Y a medida que vamos aumentando el número de posiciones, pues vamos también pues disminuyendo el riesgo, ya que la diversificación pues nos ayuda a
bueno, pues a disminuir ese riesgo, esa concentración de riesgos, ¿no? Sobre todo si vamos diversificando en sectores, en áreas geográficas, en una serie de características que nos ayudan al final a reducir el riesgo al que estamos expuestos, ya que pues el cisne negro de la pandemia, por ejemplo, pues afectó a unos sectores más que otros. Vamos a imaginar que en el 2019, a cierre del 2019, teníamos una sola posición y que esta era de pues una cadena de restaurantes, por ejemplo. Bueno, pues llega el COVID, llega la pandemia y afecta de manera muy importante a ese sector. En cambio, si tuviéramos una compañía tecnológica, pues no la afectaría tanto, ¿no? Bueno, pues bien, si hubiésemos tenido, en vez de una sola posición, 10 posiciones, siendo una de ellas de restauración, pues obviamente el riesgo pues lo habríamos disminuido, ¿no? O sea, la diversificación ayuda a limitar el riesgo de nuestra cartera. No obstante, como decía, a partir de 25 compañías hay una falsa disminución del riesgo a través de la diversificación porque dejamos de atender a cada una de estas compañías. Por tanto, para mí el límite es 25, no obstante 25 ya me parecen excesivas. Yo creo que el punto intermedio, como todo en la vida, es lo idóneo, y yo creo que una cartera compuesta por entre 10 y 20 compañías, más bien tendiendo a las 15 compañías como tenemos en Microvalue, creo, en mi opinión, que son las idóneas. Siempre hablando de una cartera de un inversor particular. Una cartera profesional de un fondo de inversión en España más bien tendrá hacia las 20 compañías, 20, 22, 23 compañías, entre 20 y 25 compañías, debido a los requisitos que exige la CNMV, que tampoco está mal, entre 20 y 25. O sea, al final, gestionar una cartera profesional, pues lógicamente tienes que ser mucho más prudente que una cartera particular, porque al final la particular pues depende de ti mismo, no rindes cuentas ante nadie, no gestionas el dinero de los demás, por tanto puedes asumir el riesgo que tú quieras asumir. En una cartera particular creo que lo idóneo son en torno a 15 posiciones y en una profesional en torno a las 22-23 posiciones. Bien, vamos profundizando en esto. Al final, una cuestión matemática, esto ya no es una opinión, en base al número de posiciones que hayamos decidido tener en nuestra cartera, pues digamos que eso mismo pues definirá o establecerá el peso medio de cada una de nuestras posiciones. Insisto, el peso medio, es decir, el peso, o sea, el 100% dividido entre el número de posiciones, más la liquidez, ¿no? En función de la liquidez que tengamos también. Esto no quiere decir que todas las posiciones tengan ese peso. Algunas tendrán más, otras tendrán menos, pero el peso medio será ese. Entonces, lógicamente, si tenemos, por ejemplo, 3 posiciones, pues su peso medio será en torno al 30%, teniendo en cuenta que suman el 90% y el 10% restante es la liquidez que tengamos. Si tenemos 5, pues el peso medio ya será inferior al 20%, y si nos vamos ya a las 10 posiciones, pues ya será inferior a ese 10%, y si nos ponemos en 15 posiciones, como tenemos en Microvalue, pues ese peso medio ya tenderá más a algo razonable, que es el 6%, insisto, de peso medio. Habrá compañías del top 5, como en Microvalue, insisto, que tendrán el 8, el 9, el 10%, y habrá posiciones más bajas que tengan el 2, el 3, el 4%. A medida que aumentamos las posiciones, pues lógicamente el peso medio va disminuyendo de tal manera que si llegamos al límite máximo de 25, el peso medio ya será bastante bajo, será el 3,5, y en mi opinión creo que es un peso demasiado bajo, teniendo en cuenta que será el medio, es decir, para que asignemos a compañías que creemos que son las mejores en las que invertir, pues como mucho podrán tener un 5 o un 6% si queremos asignarle un peso a una compañía de rango bajo, pues del 1 o 1,5%, lo cual asignar un peso del 1% me parece que no tiene demasiado sentido,
tanto por la parte baja como por la alta, porque al final una compañía que te gusta mucho, asignarle solo un 6% o un 5% me parece pues muy poco, ¿no? Por ello creo que la mayor, digamos que el peso idóneo es el de 15 posiciones, es decir, asignar cerca del 10% a posiciones que nos gustan mucho, y las posiciones bajas pues en torno al 2 o 3%, oye, pues es poco, pero tampoco es tan poco relevante si alguna de esas posiciones que tengan bastante riesgo y mucho potencial pues salen bien, ¿no? No nos hacen un descosido en la cartera si salen mal, pero si multiplican pues nos puede aportar un grado extra de rentabilidad que nos puede venir muy bien a la cartera. Bien, una vez hayamos definido el número de posiciones en la cartera y esto a su vez el peso medio de cada posición, pues vamos a ver qué características o qué motivos, qué argumentos tenemos para definir que una posición tenga más peso que ese peso medio o tenga menos peso que ese peso medio que nos defina el propio número de posiciones de la cartera. Bien, las dos primeras son características que hemos cuantificado, podemos cuantificar de alguna manera, y que siempre publico en la actualización de la cartera de Microvalue, que por un lado es el potencial de revalorización, que se define en la TIR, bueno, pues al final es la estimación de un precio objetivo en el futuro, y eso nos da una rentabilidad media estimada. Una valoración estimada, es muy subjetiva, pero bueno, al final es lo que define el potencial de revalorización. Esto es algo subjetivo porque alguien puede pensar que una compañía va a crecer un 10% y otros pues un 20%. Es algo totalmente subjetivo. No obstante, es algo totalmente cuantificable. Es decir, una compañía se va a revalorizar un 15%. Pues ese es su potencial de revalorización anual, ¿no? Es algo totalmente cuantificable. No obstante, la calidad de la compañía, a pesar de que lo cuantificamos en Microvalue a través del ROIC, el ROIC no es todo lo que mide la calidad de la compañía. O sea, una compañía puede tener un ROIC del 30% y ser de baja calidad, al mismo tiempo que una compañía puede tener un ROIC del 15% y ser una muy buena compañía, tener mucha calidad, porque a lo mejor está invirtiendo mucho, no ha aumentado precios a pesar de que puede, porque prefiere crecer y aumentar su cuota de mercado a corto plazo, pero sí detrás de esos números esconde una posición competitiva muy importante, como puede ser por ejemplo Salesforce. Salesforce es una compañía que llevamos en Only Compounders, que no ha aumentado los precios porque de momento no quieren, a pesar de que podrían hacerlo perfectamente. Y una manera sencilla de cuantificarlo de alguna manera es a través del ROIC. Pero insisto, hay muchas otras cosas. La posición competitiva, el moat, la calidad del equipo gestor, etc. Eso, para bien o para mal, no se puede cuantificar. Podríamos cuantificarlo pues del 0 al 10. Calidad de la compañía o calidad del management, un 10. Posición competitiva, un 8. Moat, un 7. Y eso nos da un número, el que sea, que nos ayuden a cuantificar la calidad de la compañía. No obstante, creo que nos puede llevar a tomar malas decisiones. Al final es algo muy, muy difícil de cuantificar. O sea, podríamos hacer un checklist, pero yo lo he probado alguna vez y los resultados que ofrecen esos checklists en los que te van preguntando la calidad del management, la asset allocation y demás, y le vas poniendo nota, lo vas calificando, y al final no te dan los pesos que de manera subjetiva, teniendo en cuenta todo esto, puedes asignar tú, ¿no? Mi experiencia no es muy buena en ese sentido, por lo que prefiero no cuantificar esas características.
Por otro lado, ya tenemos más magnitudes o más características que puedan definir el peso de una posición y que ya no son ni de lejos cuantificables. Que es, por un lado, la convicción que tienes tú en una idea, ya sea porque es una compañía que conoces muy bien, que es de tu círculo de competencia, que te ha tocado de cerca, o porque eres usuario o cliente o proveedor o trabajas en esa compañía, ya sea porque los ingresos de la compañía son recurrentes, ofrece mucha certidumbre, por lo que sea, ¿no? Pues tienes una alta convicción, algo totalmente subjetivo y en mi opinión tampoco es cuantificable. Por otro lado tenemos el riesgo de la compañía, que tampoco, en mi opinión, debería ser cuantificable. No es lo mismo invertir en McDonald's, que el riesgo pues es relativamente bajo, que invertir en una compañía, pues no sé, petrolífera en Sudáfrica, ¿no? Pues no lo sé, me lo invento. Una mina de diamantes en Sudáfrica. Bueno, pues lógicamente tiene mucho menos riesgo invertir en McDonald's que invertir en una mina de Sudáfrica que todavía ni siquiera tiene los permisos para su perforación, ¿no? Eso, pues podemos ponerle la mina en Sudáfrica un 0 de 10 y el riesgo, un riesgo 10 de 10 y en McDonald's un 0 de 10, vale, y en base a eso, ¿qué nos define la posición? Bueno, es muy complicado cuantificar todas estas características y que le demos a un botón y nos salga un peso. Se puede hacer algo, pero insisto, mi experiencia en ese sentido no es buena. Y luego, la probabilidad o certidumbre de esa compañía, que de alguna u otra manera ya está implícito en la calidad de la compañía y en la convicción. Pero si después de todo lo que tenemos decimos, bueno, pues todo esto o todo mi escenario, el escenario que pienso de esta compañía, pues tiene una probabilidad o una certidumbre de darse pues muy alta, ¿no? O no sé, pues una compañía que se dedica a investigar sobre la cura del cáncer, por ejemplo, pues puedes tener una alta convicción de que esa compañía lo vaya, una convicción sobre el management, la calidad de la compañía es alta, pero al final la probabilidad de certidumbre pues es baja, ¿no? Y eso al final, a pesar de que sea una gran compañía, pues te lleva a decir, oye, pues la probabilidad de que ocurra es baja y por tanto voy a asignarle un peso muy bajo o simplemente no voy a invertir en la compañía. Por tanto, metiendo todos estos 5 puntos en un cóctel, pues no sale de alguna u otra manera pues el peso de una posición. No obstante, ya digo, es más arte que otra cosa, ¿no? Y a veces pensamos que los fondos de inversión lo que hacemos es meter muchos números en una maquinita y esa maquinita pues nos genera el peso idóneo de esa compañía. Bueno, eso no existe, o al menos en los fondos de inversión value o los fondos quality. Habrá fondos con algoritmos y cuantitativos, bueno, pues eso no lo desconozco totalmente, pero creo que al final un fondo de gestión activa pues es precisamente activo porque los pesos pues forma parte de un del proceso inversor, ¿no? Y una opinión y algo totalmente subjetivo, ¿no? Y es algo que define también el éxito de un fondo, porque al final una compañía que hace una TIR que se rentabiliza un 10% cada año, si le asignas un peso del 10 o el 2, pues al final pues es totalmente diferencial para el fondo, ¿no? Por tanto, es algo, el peso no es tan importante, es tan importante decidir en qué invertir, sino cuánto invertir, y es por ello que es una decisión muy relevante y que define la rentabilidad de tu propia cartera de inversión a largo plazo. Bien, decía que en la cartera de microvalue, que este es el pantallazo de la última actualización de cierre de septiembre, pues tenemos esos dos números, ¿no? O esas dos
características, ¿no? Por un lado el potencial de revalorización y por otro lado el ROIC. Y digamos la mezcla, el mix que le llamo, pues es la media entre estos dos números. Pero como ves, esto es simplemente una referencia porque si solo tuviéramos en cuenta este número, la primera posición sería Bocusgruppen, la segunda Playway, pero una es en la 13ª posición y la otra es la 11ª. Y Topicus es la segunda, cuando debería ser la tercera, y Autodesk, que es casi la que tiene el mix más bajo, es la quinta, cuando debería ser la 15ª o 14ª. Bueno, pues esto es porque detrás de estos dos números hay muchas más cosas. Faltaría la convicción, faltaría el riesgo y la probabilidad y certidumbre. Y aún encima, a ese ROIC habría que añadirle, para definir la calidad, porque aquí hablamos de ROIC, no hablamos de calidad, pero para llegar a algo de calidad, a cuantificar la calidad, pues habría muchas más cosas, como puede ser, como decía, la posición competitiva de la compañía en el sector, las dinámicas del sector, la recurrencia de ingresos, la calidad e historial del equipo gestor, el porcentaje de acciones que tiene el equipo gestor, criterios de retribución, bueno, muchísimas cosas de las que hablo muchas veces que faltaría a eso. Simplemente el TIR y el ROIC es una referencia por la que empezar. Obviamente, si una compañía tiene una TIR del 5%, por mucha calidad que tenga, no va a entrar en la cartera de Microvalue y no debería entrar en ninguna cartera. Por tanto, como digo, es una referencia. Es una referencia. Pero es una referencia que creo que hay que tener en cuenta. O sea, Constellation Software, sabiendo de antemano que es una calidad muy elevada, si tuviese una TIR del 50%, pues probablemente no sería el 9, sería el 40% de la cartera. No obstante, nunca va a llegar a eso, porque eso significa que hubiera pasado algo muy grave en la compañía, ¿no? Y entonces ya a lo mejor ya nos habríamos equivocado en la tesis y ya la calidad de la compañía no hubiera sido tan buena o el riesgo habrá aumentado. Bueno, no sé qué pudiera haber pasado para que tenga una TIR del 40, pero ya cambiaría totalmente la tesis y la forma de asignar el peso a esta compañía. No obstante, creo que más o menos se entiende todo, pero ahora vamos a dar un par de ejemplos para afianzar todo lo que comenté ahora. Bien, vamos a poner dos ejemplos. Un ejemplo de una compañía en la que he asignado un peso muy alto, como puede ser la propia Constellation Software que comentaba ahora, y un ejemplo de otra compañía que está más baja en cuanto a peso. En cuanto a Constellation, como decía, el potencial de revalorización es del 20%, que es bastante elevado, o sea, está por encima del 15%, que es un poco la rentabilidad que yo espero a largo plazo para la cartera. La calidad de la compañía es máxima, o sea, el equipo gestor comandado por Mark Leonard es brillante, es de los mejores del mundo. Tiene un track record increíble, aún encima el ROIC está por encima del 30% debido a su working capital negativo, tiene muchísima recurrencia de ingresos, el asset allocation es increíble, no tiene stock options, no activa I+D, bueno, al final es una compañía sin deuda, bueno, calidad diría que máxima, ¿no? O sea, un 10 de 10. La convicción también es máxima porque, bueno, pues a lo largo de los años he estudiado mucho la compañía, la contabilidad de la empresa, el historial, la cultura empresarial que impregna en la compañía, esa descentralización de filiales que al final, pues, de alguna manera, pues traslada la forma de adquirir compañías, aplicando pues casi el deep value al software vertical, que además es un sector digamos muy sticky para los clientes, es decir, no te puedes desprender de tu ERP tan fácilmente, son ingresos muy recurrentes, bueno, una serie de cosas que hace que la comisión sea pues también un 10 de 10. El riesgo, pues todo lo que comenté hasta ahora lleva a que sea muy bajo,
que va a existir, o sea, no es cero, siempre va a haber riesgos. Puede que la compañía crezca demasiado hasta el punto de que no encuentren oportunidades para reinvertir su cash flow. Y la probabilidad o certidumbre pues es también máxima, en mi opinión, no obstante no es total. Vale. Esto lleva a que, teniendo en cuenta que la cartera tiene actualmente 15-16 posiciones, pues a que la posición sea la máxima teniendo en cuenta el peso medio del 6% en una cartera de este tipo, ¿no? Por tanto, la posición deseada debería ser siempre en torno al 8-10%. Ahora mismo creo recordar que está en el 9%. Por tanto, está dentro de la posición, dentro del rango de lo que me gustaría, ¿no? Por otro lado, tenemos Focusgruppen, que es una compañía que, a pesar de tener un potencial de revalorización muy alto y a pesar de tener un ROIC muy elevado, pues es una calidad de compañía baja, porque al final no deja de ser librerías, no tiene un moat, como sí puede tener Constellation Software, no tiene un moat alto, o sea, no es a pesar de tiene una cuota de mercado elevada, está expuesta a riesgos importantes, como por ejemplo el propio Amazon, porque Focusgruppen tiene una parte, un segmento online. Esto me lleva a que al final la convicción sea media, porque el management tampoco tiene un track record que pueda llevarte a tener una convicción muy elevada. El riesgo es alto, como decía, pues por un lado tienen las librerías que no tienen moat, o sea, es fácilmente replicable, solo está en los países nórdicos. En cualquier momento viene un competidor online y puede llevarse por delante la compañía. Y la probabilidad de certidumbre pues es media, tirando a baja, ¿no? Entonces, por tanto, es una compañía idónea para tener una posición baja, porque al final las posiciones bajas, en mi opinión, deberían tener un riesgo alto, pero también un potencial de revalorización muy elevado, prácticamente el más alto de la cartera, ¿no? Por tanto, la posición deseada debería estar en el rango bajo, en torno al 3-4%, de tal manera que, oye, si viene Amazon y pues se lleva por delante la compañía, o al menos el segmento online, oye, pues perdemos un 3% en la cartera, lo cual tampoco te hace perder pues digamos muchos años de componer tu capital personal, tu patrimonio, pero digamos esa hipotética pérdida del 3% puede valer la pena, ya que es una compañía, es una idea de inversión que puede multiplicar a largo plazo, lo cual te puede también generar pues una rentabilidad adicional a lo que puede aportar las compañías principales de la cartera, que son el top 6, top 7 de la misma. Por tanto, es algo que en mi opinión hay que hacer en una cartera, es decir, combinar posiciones elevadas con alta convicción con posiciones bajas con mayor riesgo, pero también con mayor potencial de revalorización. No podemos tener ni muchas compañías con riesgo alto y potencial alto, porque va a salir mal, vamos a perder, van a salir mal algunas, y eso nos lleva al final a una rentabilidad mediocre. Pero también digamos que tener solo compañías de alta convicción con bajo potencial de revalorización al final nos lleva a rentabilidades bajas, que en mi opinión se puede asumir un riesgo mayor en una cartera personal que no tanto una cartera profesional. Y aún encima, tal y como están los precios de las compañías de calidad con alta convicción, pues nos lleva a que hoy en día podemos montar una cartera de inversión, ya sea particular o profesional, con una alta convicción, calidad e incluso con potencial de revalorización. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este curso de inversión. Nos vemos en el próximo. Y como suelo decir, el inversor particular debe salirse del ordinario para obtener rentabilidades extraordinarias. Espero que tengas un buen día y mejores inversiones.